Entonces, haciéndole caso a nuestro oyente, vengamos a Colombia y a todo nuestro panorama electoral. ¿Por qué, Lina? Porque se viene una demanda de nulidad contra la consulta del pacto histórico. ¿Por qué? ¿Quién va a demandar esa consulta? Mire, el exregistrador delegado en lo electoral, el doctor Nicolás Farfán, él ha venido advirtiendo una serie de posibles irregularidades que se habrían presentado en la realización de esta consulta. Y bueno, eso ha sido un tema nacional, es decir, hemos hablado mucho. Pero él, revisando, ¿no?, jurídicamente muchas cosas, hizo dos nuevos hallazgos que son los que nos ha planteado. Por un lado, tiene que ver con el partido de María José Pizarro. Ella por fin tuvo su personería jurídica de su partido, de su movimiento Progresistas, pero al momento de la inscripción de la consulta, ese movimiento no contaba con la personería jurídica y es el pacto histórico el que presenta el acuerdo que ustedes están viendo a través de las plataformas, quienes se conectan. Es un acuerdo que el pacto histórico presentó y si ustedes lo revisan, tiene diversas firmas y una de esas firmas es la firma del Partido Progresistas. Quiere decir que en ese acuerdo el movimiento Progresistas, sin tener personería jurídica, quedó. Cuando se inscriben en la registraduría, sin embargo, la inscripción pues no se hace con ese movimiento, por lo dicho, ¿no?, que no tenía personería jurídica. Sin embargo, si ustedes están viendo una parte subrayada, la registraduría señala que se tuvo en cuenta dos acuerdos de voluntades para participar en la consulta y uno de esos acuerdos es el que les acabo de mencionar, donde está el movimiento progresista, que a la fecha no tenía personería jurídica. Señala el exregistrador delegado en lo electoral que ahí podría haber una dificultad por no haber contado con la personería jurídica en el momento, aunque el partido la tenga ya. Esa es una irregularidad, Camila. Y hay otra. Pero déjeme, ya que usted hábleme de la segunda en un rato, déjeme saludar al exregistrador Nicolás Farfán para preguntarle por qué razón se está metiendo en esto y por qué se está poniendo a demandar y a todo lo que usted nos está explicando. Exregistrador delegado de lo electoral, señor Farfán, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Camila, para usted, para la mesa de trabajo y para su audiencia. Antes de que nos explique las irregularidades y todo el tejemaneje jurídico a nivel electoral, ¿usted por qué se metió en esto? No, pues como cualquier ciudadano. Ay, doctor Farfán, cuénteme una de vaqueros. ¿Cómo que como cualquier ciudadano? Esto tiene que haber algún interés. ¿Cuál es el interés que hay detrás y por qué se metió usted en esto? El único interés es el cumplimiento del ordenamiento jurídico colombiano, que todas las actuaciones en las que intervenga el Estado se hagan en cumplimiento de la Constitución, de la ley y sobre todo cuando están de por medio los recursos públicos, porque esas consultas, recordémosle a la audiencia, le costaron a los contribuyentes 200 mil millones de pesos. Entonces creo que lo mínimo que uno podría esperar es que las consultas se ajusten a derecho y que sus resultados puedan desarrollar efectos jurídicos y no complicaciones como las que se están dando en la consulta del pasado domingo. Es decir, doctor Farfán, como un ciudadano preocupado, usted está pues poniendo esto sobre la mesa. Sin embargo, recordémosle a los oyentes una cosa importante del doctor Farfán. El doctor Farfán trabajó en la registraduría de Alexander Vega. Él, de hecho, trabajó en varias administraciones. Sí. Es decir, fue un funcionario que duró muchos años en la registraduría, pasó por varios registradores. El último con el que estuvo y donde tuvo, pues, digamos, el rol más visible fue con Alexander Vega. Él hoy era directivo del partido de la U. Así es. Y el doctor Farfán era el registrador delegado en la electoral durante la administración de Alex Vega. A mí me decían, dicen las abuelitas, ¿no, doctor Farfán? Piensa mal y acertarás. Entonces, ¿usted acá sigue teniendo relación con el exregistrador Vega, hoy directivo del partido de la U, o esto no tiene nada que ver con intenciones políticas del partido de la U? Pues puedo tener una relación de amistad y de gratitud, pero yo no soy militante ni directivo del partido de la U. O sea que esto no tiene nada que ver con un asunto partidista, sino que simplemente estoy advirtiendo unas irregularidades y las advierto para que no se sigan cometiendo. Es simplemente eso. Pero entonces ahora, sobre esas irregularidades que usted advierte, ¿eso qué significa en la práctica? En la práctica eso, ¿qué sucede con, por ejemplo, el partido de María José Pizarro, con la consulta? Eso, ¿cómo lo entendemos? Sí, porque entre otras cosas, todo lo que yo menciono, digo, siempre tiene una argumentación y un sustento jurídico. Es decir, esto no es que yo me lo esté inventando
para sabotear o por la malquerencia que le pueda tener al pacto histórico o no. En el caso de que señalaban de la nueva irregularidad que se ha advertido, es que un conjunto de partidos políticos que se conocen como el pacto histórico, porque sabemos que el pacto histórico no tiene personería jurídica, solicitó una consulta interpartidista para el Congreso de la República, y dentro de esos la solicitó el Partido Progresista, que no tiene personería jurídica, lo que constituye una irregularidad, porque ese es un derecho y una facultad de los partidos con personería jurídica. Aparte de solicitarla, inscribió 25 candidatos en la consulta interpartidista de Congreso y le acreditaron testigos electorales. Entonces, eso no puede ocurrir, no se debió permitir que un partido sin personería jurídica hiciera una coalición, avalara e inscribiera candidatos y participara en la consulta. Pero como ya se hizo, entonces, con esto que usted pone sobre la mesa, ¿cuál sería la consecuencia en caso de que le diera a usted la justicia la razón? Sí, pues hay muchos caminos, puede ser eventualmente una nulidad o la revocatoria de la inscripción de esos candidatos que se van a inscribir fruto de los resultados de la consulta por parte del Consejo Nacional Electoral. En esto pues hay dudas e interpretaciones de las consecuencias jurídicas, porque realmente pues yo no tengo memoria de que se haya presentado una circunstancia en la cual puedan avalar e inscribir candidatos de partidos sin personería jurídicas. Entonces esto también hace que las circunstancias sean novedosas y que surgen interrogantes que las autoridades deben resolver. Doctor Farfán, eso por un lado, es decir, para cerrarlo, usted lo que dice es el movimiento progresista no tenía personería jurídica, participó en ese acuerdo, hizo la solicitud, aunque ellos no firman como los partidos que inscriben la consulta, pero sí inscribieron candidatos. Eso por un lado. De otro lado, usted advierte que podría haber otra violación y tiene que ver con que se habría superado el 15% total de la votación obtenida en coalición por varios de los partidos que también inscribieron candidatos al Congreso. Estoy hablando de casos de Cámara, es decir, en algunos departamentos. Aquí no estamos hablando de la lista de candidatos al Senado, sino de algunos departamentos donde se habría volado ese 15% que sacaron hace 4 años y aún así la registraduría habría permitido que se inscribieran. ¿Cómo es eso? Así es. Primero deberíamos hacer un poquito de historia. El Congreso de la República en el año 2015, a través del acto legislativo 02, incorporó en el inciso quinto del artículo 262 de la Constitución Política la posibilidad de que los partidos minoritarios presentaran listas en coalición a corporaciones públicas, hecho que no ocurría antes de este año. Pero le puso un requisito, y es que para garantizar que sean minoritarios, la suma de los votos obtenidos por esos partidos que se presentaran en coalición a la corporación pública no debía superar el 15% de la votación válida en la elección inmediatamente anterior y en la circunscripción donde esto se había realizado. Repito, con el fin de garantizar de que fueran unas minorías. Pues bien, al revisar las consultas que se desarrollaron el 26 de octubre en algunos departamentos, observamos que aplicando las reglas establecidas para identificar el peso electoral porcentual de coaliciones hace 4 años, en 7 departamentos de Colombia, las coaliciones que se presentaron a consulta superan el 15%. Estos son los casos de Putumayo, con el 38.47% de los votos válidos, Cauca con el 27.1%, Bogotá con el 27.11%, Valle del Cauca con el 22.4%, Meta con el 25.1%, Cundinamarca con el 20.06% y Nariño con el 16.07%. ¿Eso qué quiere decir? Que el pacto histórico, sabiendo esa circunstancia, solicitó consultas que infringían el artículo 262 de la Constitución Política. Y extrañamente, la registraduría las autorizó
se realizaron. Y hay un segundo problema que se deriva de esta situación, y es que el resultado de las consultas es obligatorio para la coalición de partidos que la solicitó, y en el mismo proceso electoral no pueden inscribir candidatos diferentes a los que participaron y ganaron la consulta. Entonces, en teoría, en estas 7 circunscripciones, esas coaliciones, denominadas pacto históricos, conformadas por el Partido Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático y Partido Comunista, están obligadas a inscribir esos candidatos que participaron y ganaron la consulta, pero la inscripción no es procedente porque viola el artículo 262 de la Constitución Política en la medida que la sumatoria de los votos de esas colectividades supera el 15% de los votos válidos en esos departamentos. Ex registrador Farfán, agradeciéndole su tiempo, le tengo una última pregunta. ¿Usted espera que cuánto tiempo se demoren en responderle si usted tiene la razón o no? Porque pues las elecciones son ya en marzo y mañana arrancan las inscripciones para aquellos colombianos que quieren aspirar al Congreso de la República por estas distintas listas. Usted dice, los del pacto histórico no podrían inscribirse por estas irregularidades que está denunciando. Pero ¿cuánto tiempo se demoran en darle la razón? Porque puede pasar que le digan en 2 años que usted tenía la razón y ya se inscribieron los candidatos, ya los eligieron y ya están en el Congreso. Y se les caiga la curula a mitad del camino. Pues precisamente lo estoy advirtiendo hoy, que mañana inicia durante un mes el periodo de inscripción de candidaturas. Pero todavía nadie me puede la razón porque el presupuesto básico para cualquier acción de carácter judicial como una nulidad electoral es tener los actos declaratorios de la consulta, y ni los partidos que la solicitaron ni la registraduría me ha entregado esos actos declaratorios. Pues es el ex registrador delegado en lo electoral Nicolás Farfán, que dice hay unas ciertas irregularidades en esa consulta del pacto histórico que podría terminar enredando las listas que se inscriban al Congreso. Doctor Farfán, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Camila, a ustedes, a Lina, y un feliz fin de semana. Camila, escuchando nosotros aquí juiciosamente al ex registrador Farfán, sigue rondando la pregunta con respecto a todo lo que ha venido ocurriendo con el pacto histórico. El pacto histórico, los candidatos, los integrantes del pacto histórico se han quejado constantemente de que hay hay una persecución por parte del Consejo Nacional Electoral o por parte de la Registraduría Nacional. Y que todo esto que está pasando con las personerías jurídicas, las inscripciones de candidatos y demás, tiene que ver con esa persecución. Pero lo otro que queda planteado también es, obviamente, que habría que probar la posible persecución. Uno lo que nota también es la falta de experiencia y el afán por hacer las cosas. Yo creo que más que persecución lo que se está presentando es el afán de hacer las cosas, y además el hecho novedoso de que el pacto histórico es la sumatoria de varios partidos y varios movimientos, y que ellos pretendían, en cabeza del presidente Petro, además por mandato del presidente Petro, conformarse o constituirse en un partido político, y les ha costado, le ha costado integrar tantos movimientos, tantos partidos en uno solo. Entonces yo creo que el doctor Farfán, que conoce el tema porque fue registrador durante muchos años, está notando allí unas deficiencias en la manera como se conformó, y eso, Camila, tiene consecuencias políticas, tiene consecuencias electorales y también tiene consecuencias jurídicas. Entonces yo creo que el enredo en que están metidos el pacto histórico no va a ser fácil de solucionar. Yo veo, por ejemplo, en los argumentos del doctor Farfán, absoluta claridad. De hecho, pensaría que hay evidentemente una nulidad por parte de aquellos candidatos que ganaron, que fueron elegidos el 26 de octubre y que ahora no van a poder inscribirse, porque si se inscriben seguramente van a tener el problema de que va a ser nula esa elección. Yo no veo fácil, de verdad, Camila, lo digo con toda la sinceridad del caso, que el pacto histórico logre superar esta serie de escollos que, repito, no creo que sean producto de una persecución por parte del Consejo Nacional Electoral o por parte de la registraduría.
Pues digamos que ahí el problema sería, por ejemplo, hay que dejar muy claro, ¿no? La lista del Senado no tendría el problema, digamos ahí, check, pero sí las circunscripciones o departamentos que mencionaba el ex registrador Farfán: Putumayo, Cauca, Bogotá, Valle del Cauca, Meta, Cundinamarca y Nariño. Con el problema de que como estos candidatos ya participaron en esa consulta y por esas colectividades no podrían incluso por otro partido o algo así. Pero Lucas, digamos, como para ponerle cara a esto, hablando de esos departamentos, de que, por ejemplo, figuras estaríamos hablando que podrían tener este problema. En Bogotá, Lina, hubo más de 379,000 votantes por esta lista del Senado del Pacto Histórico, a la Cámara del Pacto Histórico. En este caso, por ejemplo, María Fernanda Carrascal tuvo la mayor votación, Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, también estaría ahí, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Heráclito Landines, Claudia Teresa Romero, está también Gabriel Becerra. Y, o sea, todos esos podrían, si resulta que Farfán tiene razón, tener ahí chilingueando su aspiración al Congreso o su elección como tal. A la Cámara. En el caso de Cundinamarca, Heiner de Jesús Gaitán, Franci Natalia Moreno, Jason Gerardo Súa Cajamarca. En el caso del Valle está un nombre conocido también en el Congreso, Alfredo Mondragón, Jorge Augusto Palacio, Ana Lady Erazo, Laura Isabel Vera, Carlos Eduardo Arizabaleta. En el caso del Meta, María del Carmen Mayusa, César Augusto Díaz, y bueno, son varios departamentos y por supuesto varios los candidatos. Camila, hay que decir que yo busqué al representante Gabriel Becerra, que ha sido como uno de los que ha estado pendiente de todo este tema administrativo y de trámite con la registraduría, porque sí nos parece importante conocer también qué opinan desde el Pacto Histórico y qué tienen que decir sobre este tema. Entonces estamos pendientes de una respuesta de ellos también frente a esta situación, pues que me parece no es menor. Me escriben desde la registraduría lo siguiente, que nos están escuchando. Un saludo allá a la registraduría y al Consejo Nacional Electoral, que están aquí en audiencia. Me dicen que el tema de las coaliciones los debe resolver directamente el Consejo Nacional Electoral cuando se inscriban las listas, que ahí van a decidir, se puede es caer decir, la inscripción. Después de que se inscriban, claro, es que el Consejo Nacional Electoral decide sobre estas irregularidades que está planteando el ex registrador delegado para lo electoral, el doctor Farfán. Porque el calendario electoral tiene un espacio en el que se revisan esas inscripciones para que entonces en otra fecha, que es la última, la registraduría dice, quedan en firme las siguientes inscripciones. Entonces habrá tela para cortar en los siguientes días, sobre todo si esta demanda pues ya se pone con celeridad. A todo esto, súmele, Camila, otra situación que se presentó supuestamente durante la consulta del Pacto Histórico y tiene que ver con lo que han dicho algunos mandatarios regionales como la gobernadora del Tolima, y es que las urnas no se cerraron a las 4 de la tarde como habitualmente sucede, sino a las 6:40, es decir, que se le permitió a la gente en algunos municipios seguir votando 2 horas y 40 minutos después. Pero eso creo que ya se aclaró, ¿no, Hugo Mario? Y de hecho, por ejemplo, el propio procurador Gregorio El Hash habló y dijo que no había habido ningún tipo de irregularidad con eso. Que como yo me acuerdo de haber escuchado a El Hash diciendo, mire, había señores de mayor edad, que cuando son señores de mayor edad o señoras, las filas son un poco más complejas, es más difícil, y por eso en este caso el propio procurador no vio ningún tipo de irregularidad en que se hayan cerrado las urnas un poco más tarde. Sí, pero lo que alega la gobernadora del Tolima y quienes respaldan ese tipo de denuncias es que nunca se permite eso. Es decir, en unas elecciones normales, las urnas se cierran a las 4, suena el himno nacional y nadie más puede depositar un tarjetón. Sí, ese debate estuvo encendido, Camila, cuando fue justamente el tema de las consultas del Pacto Histórico, y teniendo en cuenta que el Pacto Histórico ha pasado las duras y las maduras precisamente para realizar esta consulta, que ha tenido que, digamos, sortear un montón de obstáculos, que todavía no es claro que lo haya podido hacer o lo haya hecho de manera clara. A mí sí me surge la pregunta por la registraduría, porque a pesar de esos obstáculos, pues la registraduría dio la bendición para estas consultas, y haciendo o siguiendo el hilo a la pregunta inicial que usted le hacía al ex registrador Farfán, pues a mí sí me parece que el registrador ha sido muy crítico con el registrador actual, con el doctor Penagos. No sé si por allá vaya el tema de esta demanda de ¿por nulidad? qué razón porque dice acá de pronto no se están haciendo bien las cosas en la registraduría de Penagos? Me escribió un oyente también, Hugo Mario, frente a lo que usted dice de lo que pasó con el cierre de las urnas, que ya fue un debate, pues creo que superado. Es que eso no eran unas elecciones, eso era una consulta de un partido, y el partido es el que pone las reglas de lo que debe pasar, Camila, ahí. No, porque la regla es muy clara electoralmente y habla de elección en general, elecciones que se cierran a las 4 de la tarde. Lo que yo sí creo es que si todos estos argumentos se ponen en una sola demanda, ahí podría proceder algo, es decir, todo en un conjunto. Pues vamos a hacer nosotros. Dígame, Óscar.
No, pero es que no estamos hablando de elecciones. Eso lo dejó claro el Sí, procurador. eso era lo Estamos que yo hablando decía. de consultas de los partidos, consultas Pero es una internas elección. de los partidos, no de elecciones. Eso quedó claro. Pero una cosa pequeñita, Camila, yo sí creo que en estos casos la conformación de la lista precisamente es importante a propósito de la llamada que le hicieron a usted, porque es que esa conformación depende de las elecciones de la consulta del 26 de octubre. De tal manera que los primeros 20, por eso es que es tan importante esa consulta. Entonces yo creo que la conformación de las listas ya depende de lo que ya pasó el 26 de octubre y no de lo que pueda pasar en el futuro. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos porque pues a pesar es viernes, vamos a poner música, pero vamos a seguir con el tema electoral porque resulta que hay muchas noticias sobre los que van a ser candidatos, sobre los que no pueden ser candidatos, sobre las tutelas y todo el tejemaneje jurídico para poder aspirar a algún cargo de elección popular en el 2026.